Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga de manera especial. Es un gusto poder estar en esta mañana delante de ustedes para compartir un devocional más en la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy, mientras tenía mi lectura personal, el Señor me hizo regresar a una porción de la Biblia que ya hemos escudriñado, estudiado en Lucas capítulo 1. Y quiero que piensen por favor en el versículo 36 y 37 cuando dice: y aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Quiero que piensen, por favor, en esta declaración que dice que ninguna cosa es imposible para Dios. Yo le quiero llamar a este devocional: no necesariamente hará lo imposible. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Pido, Señor, de manera especial que nos hables, que nos enseñes, que nos dirijas y que nos permitas guardar una verdad espiritual para este día, nuestra vida cotidiana, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Aunque yo sé que ya tomé tiempo para enseñar un devocional en esta porción de la palabra de Dios, mientras el día de hoy tenía mi lectura en el libro de Jeremías 32, meditaba sobre cómo el profeta Jeremías, mientras estaba adorando al Señor y hablando con él, decía unas palabras similares a las que acabamos de leer en Lucas 1:37, cuando dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Mire lo que dice: ni hay nada que sea difícil para ti. Obviamente, Jeremías recibió estas palabras de adoración para elevarlas al Señor cuando el tío, ¿verdad? Baruch, le había vendido precisamente a su heredad, recordándole que aunque serían llevados cautivos por 70 años, Dios le permitiría regresar precisamente al pueblo de Israel para empezar la repatriación del pueblo de Israel que ocurrió en el periodo de Nehemías y de Esdras, después de 70 años de cautiverio. Y aunque esta porción de la Biblia son pocas ocasiones donde se dicen palabras como las que el día de hoy nosotros acabamos de leer, igual que Zacarías y a María, se le dio una señal de que nada sería imposible para Dios. En ambos nacimientos ocurrieron hechos sobrenaturales, milagrosos definitivamente, pero la gran diferencia entre el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que el nacimiento de Zacarías fue por consumación de la relación del matrimonio entre Elizabeth y Zacarías, mientras que en el caso de María, obviamente fue un milagro sobrenatural, porque es lo que comúnmente nosotros defendemos y creemos y afirmamos con contundencia, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue completamente virginal, cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y le cubrió y permitió que quedara en embarazo, dando a luz al que sería y es el Salvador de nuestra alma, el sin pecado, el hecho más sublime que los cielos, como dice el libro de Hebreos, al Señor Jesús. Pero al pensar en esta porción de la palabra de Dios y cómo Gabriel le dijo a Elizabeth que nada hay imposible para Dios, me atrevo a decir que esta verdad expresada por el ángel, ahora en labios del ángel y no en labios de Jeremías, es muy apropiada para estos días de incertidumbre, de duda, de temor, de conflicto, y creo que es una buena declaración para aferrarnos a ella en estos días de completo conflicto y obscuridad que estamos viviendo en estos días.
En estos días de incertidumbre, y vaya que año el 2020, ¿verdad? Que se han puesto difíciles y hemos visto a amigos y hermanos en la fe partir de este lado del cielo a causa de todas estas batallas relacionadas a la pandemia y partir a la presencia del Señor. Es bueno saber que servimos a un Dios que es dueño de lo imposible, que con sus brazos extendidos, como dice Jeremías, se han extendido sobre toda esta creación para bien, pero también para corregir, para enderezar a un mundo que se ha olvidado completamente del Dios vivo y verdadero. Pero esta declaración que dice que nada o ninguna cosa es imposible para Dios, no necesariamente significa lo que tantos han terminado distorsionando en estos días de incertidumbre. Y obviamente antes de que llegara todo este periodo, escuchábamos de campañas y reuniones de milagros y de sanidades y señales donde supuestamente ocurrían hechos espectaculares, aparentemente concediéndoles a esos predicadores de la prosperidad caprichos que eventualmente nos dimos cuenta que terminaron completamente en una farsa, en un engaño. Porque si bien es cierto, la Biblia nos dice que nada hay imposible para Dios, es importante para nosotros como cristianos comprender que Él no cumplirá nuestros caprichos o nuestros deseos que vayan en contra del plan y propósito del Señor en nuestra vida. En realidad, cuando la Biblia nos dice que nada hay imposible para Dios, quiere decir que hará y cumplirá todas las cosas hasta lo imposible para que se desarrolle su plan y propósito para nosotros en esta tierra. Si Él ha determinado hacer algo y cuándo lo hará, es importante para nosotros como cristianos comprender que es verdad. Hará todo lo que sea imposible para que se cumpla ese plan en nuestra vida, aunque nosotros pensemos que no se desarrollará. Parece que muchos utilizan esta porción de la Biblia para expresar que hará Dios todo lo que nuestros deseos egoístas marquen o dicten o señalen. Y obviamente al tener una naturaleza todavía dominada por la carne, por esa naturaleza adánica, es bueno saber que cuando la Biblia nos dice que nada hay imposible para Dios, lo hará cuando ese sea su plan y propósito en nuestras vidas, tal como ocurrió con Zacarías y Elizabeth, que nada fue imposible para Dios, porque el plan de Dios en ese momento y en ese tiempo era necesario que naciera un hombre que terminara preparando los caminos del Señor, como ocurrió con Juan el Bautista. Es cierto que nada es imposible para Dios, pero no necesariamente hará lo imposible para que se cumplan nuestros deseos o caprichos que muchas veces van en contra de la voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. Hay un pasaje que es bueno que nosotros meditemos para el día de hoy en el libro de Santiago capítulo 4, porque cuando nos habla de nuestras peticiones o de nuestra vida de oración, Santiago nos dice en el versículo 2 del capítulo 4, cuando dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y mire lo que dice: no podéis alcanzar, combatís y guerreáis. Y otra vez, mire, y no tenéis lo que deseas porque no pedís. Aquí hay unos imposibles para Dios, y uno de los imposibles para Dios es que no alcanzamos y no recibimos porque pedimos mal. Y da la razón del por qué. Porque pedís y no recibís, el versículo 3, porque pedís mal. Dice: para gastar en vuestros deleites. Para mí es claro, y para usted debería también ser claro, que habrá ocasiones donde el Señor no necesariamente hará lo imposible en nosotros, porque muchas veces estamos pidiendo mal para
como dice Santiago, para gastar en nuestros deleites o para que esa petición termine arrojándonos fuera de la voluntad del Señor en nuestra vida. Nos recuerda este pasaje que en ocasiones esos deseos egoístas nos llevan a estar fuera del plan y propósito del Señor en nuestra vida. Y es cierto que nada es imposible para Dios, pero no quiere decir que hará lo imposible para que nuestros planes se cumplan por encima de su perfecta voluntad en nuestras vidas. Yo he meditado mucho respecto a nuestra vida de oración y cómo a veces nuestros deseos y peticiones no van en sintonía con la voluntad del Señor, que si tan solamente el Señor las concediera o las contestara esas peticiones, ¿cuánto daño terminarían haciéndonos en nosotros, en nuestras vidas, aquellas peticiones equívocas que le pedimos al Señor con nuestros labios cuando estábamos fuera del control y la guía de su Espíritu Santo? Y por eso es importante comprender que en ocasiones no necesariamente hará Dios lo imposible, sino que en su tiempo, en su momento, cuando hayamos madurado, cuando hayamos puesto nuestra vida y nuestra voluntad en sintonía a la voluntad del Señor y su voluntad se quiera expresar y realizar en nuestra vida, definitivamente hará lo imposible en nuestras vidas para que eso se cumpla, pero no necesariamente hará lo imposible para que se cumplan nuestros caprichos. Por eso creo que lo imposible en verdad se hace posible cuando su voluntad, la voluntad de Dios, está de por medio de nuestras vidas. Yo creo que la verdad más importante que nosotros podemos aprender en nuestra vida en relación a que nada es imposible para Dios es que debemos ante el Señor aprender a poner esta frase de nada es imposible para Dios en perspectiva de decir o hacer que todo aquello que coloque a Dios en ridículo o que nos lleve a enojarnos y a desanimarnos porque Él no cumplió nuestros deseos, que no iban acorde a su perfecta voluntad de nuestra vida, que termina afectándonos a nosotros en nuestra relación con Dios, o que de alguna manera termina afectando la causa de Cristo, como en la actualidad está ocurriendo con todos estos movimientos de corte carismático pentecostal, diciendo que sanan a personas y regresan a sus hogares y en cuestión de horas o de días, en muchos de los casos terminan muriendo porque creen que Dios termina concediendo caprichos en nuestra vida, y no nos da nuestros caprichos, nos da las cosas que van acorde a su perfecta voluntad. Entonces, al pensar o meditar para este devocional, yo quiero dejar en usted para este día este pensamiento o este sentir que debería de gobernar nuestras vidas para este día. Quiero que lo recuerde, por favor. No necesariamente hará lo imposible en nuestras vidas, pero siempre hará aquello que vaya conforme a su plan y propósito en nuestras vidas, con la finalidad de que su nombre sea honrado y glorificado. Nos olvidamos que cuando hablamos de lo imposible en nuestra vida, tiene que ver específicamente con el hecho de que, como dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice la Biblia, haced todo para la gloria de Dios en 1 Corintios 10:31. ¿Qué quiere decir entonces con este devocional, pastor? Que no necesariamente hará Dios lo imposible. Y que cuando Él haga lo imposible en nuestras vidas, lo hará para que precisamente su nombre sea honrado y glorificado en nuestras vidas, y para que comprendamos que Él gobierna por encima de nuestras mentes finitas, humanas, terrenas, a veces dominadas por el mal, como veíamos en Santiago capítulo 4, y que nuestro corazón y voluntad debería de estar en completa sintonía con la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, diciéndole: Señor, no necesariamente te pido que hagas
lo imposible en mi vida. Pero sí te pido, Señor, y creo que este es el pensamiento final, sí te pido que me ayudes a que mi vida esté en el plano de tu perfecta voluntad para mi vida, para que eso imposible que tú sabes hacer se desarrolle en mi vida acorde a tu plan y propósito en mi vida. A lo largo de mi vida cristiana, he visto al Señor hacer cosas increíbles, imposibles, pero todas ellas estuvieron ligadas a su perfecta voluntad. Y cada vez que el Señor me dio una respuesta por no en mi vida, al paso del tiempo comprendí que esas decisiones por las cuales a veces hubo silencio, hubo un no rotundo de parte del Señor en mi vida, me llevaron a comprender que obviamente podrían terminar causándome un daño en mi vida personal o que podrían haberme sacado de la voluntad del Señor en mi vida. Qué bueno saber que cuando Gabriel le anunció a María que Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo y que nada era imposible para Dios, era porque ese era su plan, esa era su voluntad. Y su voluntad era que Juan el Bautista naciera y terminara preparando el camino para que nuestro Salvador viniera y se desarrollara y fuera a la cruz del Calvario y pagara por nuestros pecados. Entonces yo le invito el día de hoy a meditar. No necesariamente hará lo imposible en nosotros cuando nuestros deseos egoístas están de por medios. Hará lo imposible cuando su plan sea que nosotros cumplamos su voluntad en nuestras vidas en algunas áreas donde definitivamente necesitamos ver al Señor obrar para bien y para su gloria. Yo creo que para que se cumpla lo imposible, por lo menos 3 o 4 cosas deberían de quedar en nuestro pensamiento el día de hoy. 1, deberíamos de pedir que se haga conforme a su voluntad. Si Él dice sí, amén, qué bendición. Si dice no, amén, qué bendición. Número 2, que se haga lo imposible si va conforme a su palabra y conforme a la guía de su Espíritu Santo, y que si Él no quiere concederme en algún momento lo imposible en mi vida, es porque probablemente terminará haciéndome un daño en mi vida. Así es de que por eso el día de hoy, aunque no necesariamente hará lo imposible, escucha esto, sí terminará cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo en tu palabra. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen buen día.